Bueno, están con nosotros Juan Monteverde, concejal electo en la ciudad de Rosario por Ciudad Futura, y Karen Tepp, concejal que en este momento está cursando su periodo. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenos Hola, días. buen día. Buenas, ¿cómo están? Gracias Bienvenidos. por la invitación. Bueno, por favor, un gusto, un placer. Bueno, decíamos, primera vez que están en Todavía no es tarde. Vamos a hablar con vos, Karen, porque vos sos la concejal que está en funciones. Monteverde todavía no asume, con lo cual Hoy todavía no es concejal. no es concejal. Mañana 2 de la tarde. Mañana 2 de la Muy tarde. bien. Vamos a ver Mañana si a las 2 de llegamos. la tarde asume, pero tenés Sí. que esperar hasta Mira, el viernes 10. Mirá cómo le marca la cancha. Y bueno, está bien. Hay que Y bueno. resolar todo. Hay que poner... Che, si molestamos La nosotros nos jefa. vamos. Hasta el viernes. No, porque después hay sesión el jueves, pero Claro. todavía es con la Y- composición y el anterior. miércoles feriado. Miércoles Con feriado. lo cual, claro. Pero jueves tenemos todavía sesión con la composición actual del ¿Por qué le consejo. invitamos a Monteverde? Y porque tienes mucho para decir, porque hay mucho para hacer también. Ah, bien. Ahí para el futuro. Claro, bien. ¿Viste? Bueno, a ver. ¿Qué desayunan habitualmente los domingos? No me importa de Yo lunes ya a la veo sábado. a Karen ahí, está con el mate El en mano. domingo. Ya sé que me imagino que lo primero que hace es calentar la pava. Esto. Muy bien. Así, mate amargo, así es los domingos y todos los días mate amargo, nada más. ¿Y alguna tostadita, algo de eso? ¿Algún bizcochito? No. Casi nada. Después vamos directamente al aperitivo. Ah, muy bien. Oh, la Con pelota. todo. Porque después hay hambre. Así que... Juan, Sí, mate. ¿También? Sí. Salimos con el mate y... Está mal, porque en realidad hay que desayunar, todos dicen que es la comida principal del día, pero no. Bueno. Nosotros le damos con el mate y vamos y ya. Iván, está Del- bien. en el ranking de lo peor. Y viste como lo más, es como... Bien atrás quedaron, ¿no? Viste como... Ay, viste como muy simple, Si pero yo está no me- bien. Si yo no me equivoco, sigue estando adelante y lejos Jorge Gen. Pero ¿te Jorge, acordás me que acuerdo te- que era jamón. Jamón, frutillitas, Huevo Sí, revuelto, huevo, seguramente. sí, café con leche. ¿cómo se llama? Cereales. Como que te da fiaca, vos te levantás, ¿te Dos imaginás? almendras, decía, 2 o 3 No. almendras. Sigue siendo Gen el que mejor desayuno Palta, tiene. seguramente. ¿Eh? Sí, como, viste, como Sí. bien... Saín también. como bien completo el tema. Saín también. Saín como que también. vos te levantás, viste, y te da fiaca hacer todo, Todo tan eso. de repente. Limpiar después todo No, eso. sí. Sí, Bueno. le damos mate a lo No. más campero, mate y vamos a laburar derecho. Sí. Muy bien. Y si a lo sumo, ir hasta la panadería algún bizcochito, pero Eso no sí, mucho más. como- No, Guerrera. ni una como la gente, tiran. No, todo mal con el desayuno. Todo mal, che. Bueno, cualquiera de los dos esto. ¿Qué es Ciudad Futura? Nosotros siempre decimos que Ciudad Futura es el partido de los que nos cansamos de los partidos tradicionales. Nosotros, bueno, justamente este año se cumplen 20 años del 2001, que fue muchas cosas, fue una crisis económica, fue un momento social de mucho dolor para nuestro país, pero también fue, por un lado, la crisis de una forma de entender la política, de políticos profesionales por un lado, que se encargaban de la cosa pública, y por otro lado la gente solamente yendo a votar cada 2 años. Para nosotros el 2001 fue la emergencia de la crisis de esa forma de entender la política y la emergencia de nuevos actores. Yo en el 2001 tenía 16 años, me parece, por ahí, 16, 17. No militaba en ese momento, pero sí me interesaba la política y veía todo lo que estaba pasando por televisión y decía, luego, ¿desde dónde se puede hacer algo para aportar a todo esto que está pasando? Y un par de años después, en el 2005, dijimos, bueno, nos cansamos de mirar la cosa por televisión, nos cansamos de quejarnos o de hablar de política, pero no encontrar ningún lugar, y dijimos, bueno, ¿por qué no armamos nuestro propio espacio político? En ese momento no para presentarnos a elecciones, sino para decir, hacer algo políticamente, ayudar donde más se necesita, y dijimos, bueno, si ese lugar no existe, creémoslo. Y nosotros decíamos, hay mucha gente, muchos jóvenes sobre todo, pensábamos en ese momento, que están en la misma situación que nosotros. Que les gusta la política, que les duele lo que está pasando, que quieren hacer algo, pero no encuentran dónde. Bueno, si armamos un lugar y le damos una vuelta a la participación política, que tenga más que ver con el hacer concreto que con tanto el decir, creemos que hay mucha gente que se va a interesar. Bueno, así fue. Empezamos a armar un movimiento social que se llamaba Giros en ese momento. Sí, Empezamos trabajando y militando en Nuevo Alberdi, y ahí empezó toda una historia que primero como movimiento social, y una vez que como movimiento social habíamos podido construir, nosotros decimos, esos pedacitos del presente, del futuro ahora en el presente. Es decir, cuando nosotros criticamos,
el modelo educativo que expulsa a los pibes de la escuela, cuando criticamos el modelo económico que hace que a los productores se les pague 2,50 y el consumidor pague carísimo en la góndola, cuando criticamos el modelo cultural, cada crítica que hacemos de la sociedad, intentamos poner en marcha un proyecto concreto, real, materializado, que muestre cómo puede ser de otra manera en el futuro, pero ahora en el presente, porque creemos que eso tiene un nivel de interpelar y de convencer a la sociedad enorme. Bueno, fuimos trabajando en eso, en ponerle mucho esfuerzo en concretizar esos proyectos, y cuando decíamos, hicimos un montón de proyectos que tienen que ver con esto. ¿Por qué? Y lo hicimos desde el llano, sin tener ningún lugar en el Estado, como movimiento social. De hecho, tanto le pusimos el cuerpo a eso que con Karen y otro compañero nos fuimos a vivir al Tambo cuando lo querían desalojar, cuando eran permanentes los intentos de desalojo para proteger esas últimas tierras de la ciudad, para que puedan ser para todos los rosarinos y las rosarinas. Y cuando construimos un modelo, esto que hicimos acá, creo que además de haberlo hecho acá, encontramos una especie de método, que cuando uno materializa sus sueños, que cuando uno se organiza para lograr un objetivo y lo consigue, eso tiene un poder replicador y de contagio enorme. Bueno, ¿por qué no armamos como armamos un movimiento social en su momento, ¿por qué no armamos un partido político? Y en el momento de presentarnos a elecciones no hacemos promesas de que si nos votan vamos a cambiar la realidad, sino que decimos, a la sociedad en su conjunto, que las elecciones son ese momento. ¿Les interesa esta forma de abordar la cultura, esta forma de abordar la economía, esta forma de abordar el trabajo? Bueno, si nos votan, si esta lógica de construcción política tiene lugar en el Estado, podemos replicar estos proyectos no en un barrio, no en 2, no en 3, sino en cientos y miles. Esa es un poco la historia de Ciudad Futura. Nosotros decimos que es un partido de movimiento porque hace otras cosas además de presentarse a elecciones. Generalmente un partido político se presenta a elecciones. Si gana, gobierna, y si pierde, oposición. Y se queda en la oposición criticando o controlando. Para nosotros, esa lógica es la que está en crisis desde el 2001 esta parte y todavía no se resolvió. Entonces nosotros decimos, hacemos otras cosas además de presentarnos a elecciones, que es hacer esos proyectos que muestran cómo puede ser el futuro distinto. Bien, eso está entendido. Ahora, si esta semana sale todo de acuerdo a cómo está previsto, le pregunto a Karen. Ciudad Futura va a tener por lo menos por 2 años, 5 concejales en el consejo. Ya deja de ser aquello que cuenta Juan, bastante romántico, su característica pareciera más ya sí de un partido político con mayor proyección, que empieza a discutir cosas con la política específicamente, con lo cual la gente puede empezar a verlo distinto. ¿Cómo van a hacer para mantener, insisto, esto romántico que dice Juan, ahora siendo 5 concejales? Y además, si yo no me equivoco, van a ser el único partido en el consejo con un bloque con 5 concejales, porque si bien otros van a tener bloques más grandes, están formados por monobloques o 2, 3, hay interbloques. Ustedes no. Monolíticamente van a ser el único que tiene 5 y no es menor. No, claramente. Bueno, de hecho estamos en un consejo que va a estar absolutamente más fragmentado que el de ahora, con esta particularidad que vos decís, que digo, ¿cuál es lo que hace excepcional a Ciudad Futura que sea un bloque de 5 y no el resto de las fuerzas políticas? Bueno, yo creo que lo que se prioriza en nuestro espacio es precisamente el proyecto político y no los nombres individuales o las carreras políticas individuales o de interna de sectores, sino que eso romántico, como puede llegar a ser lo que contaba Juan, es un poco lo que nosotros tenemos de valor diferencial y de haberlo construido justamente teniendo en claro que para defender la política tenemos que por lo primero que tenemos que arrancar, y más quienes militamos, es poder criticar lo que está mal, es poder analizar por qué existe cada vez una brecha más profunda entre la sociedad y los políticos, entre la sociedad y las instituciones. Bueno, eso digo, quienes están, y más desde hace tantos años dentro de las instituciones, tienen que ser los primeros que se interpelen. Bueno, eso muchas veces no pasa, e incluso cuando proyectos como el nuestro ingresamos a las instituciones con otra impronta, con otra forma de decir las cosas, de expresarlas, de defenderlas, bueno, muchas veces fuimos atacados
doy un ejemplo concreto. Desde que nosotros ingresamos en el año 2015, donamos el 70% de nuestro salario para vivir de la misma manera que lo hacíamos antes. Para muchos concejales de la ciudad, incluso del aspecto más o del ámbito más progresista o del campo nacional y popular, eso era como una medida antipolítica. Y la realidad es que no. O sea, nosotros lo que decimos es, queremos que cada vez más la gente común se involucre y que estamos ahí adentro, no por el cargo o por algunos privilegios que se pueden llegar a tener, sino porque entendemos que desde esos lugares se puede aportar a la transformación de esos proyectos que tenemos para nuestra ciudad. La particularidad que tuvimos nosotros desde que entramos a las instituciones es que siendo 3, siendo 4, siendo 5, jamás nos quedamos cómodos en el lugar de la oposición y de solamente marcar lo que está mal, ¿no? Y esto va un poco en línea con lo que decía Juan. Cuando nosotros decidimos armar un partido político, presentarnos a elecciones y demás, es por un lado porque tenemos una sana ambición de algún día gobernar esta ciudad y poder esta nueva forma de construir políticamente, llevarla a las instituciones, pero además porque entendemos que hay determinadas urgencias donde ese poder que nosotros vamos construyendo en las instituciones tiene que estar en función no de cada vez acaparar más poder nosotros mismos, sino de poder sentarnos con quienes gobiernan, con quienes no piensan exactamente igual que nosotros, para ponernos de acuerdo y que la agenda que nosotros venimos impulsando por fuera de las instituciones pueda verse plasmada ahí. Digo, un caso concreto y la verdad que para nosotros una gran alegría y orgullo fue el año pasado haber logrado avanzar con la resolución pacífica del conflicto del Tambo de la Resistencia, pero no solamente eso, sino de algo mucho más importante y más grande, como es la posibilidad de pensar un proceso de urbanización con integración social y urbana de las últimas 500 hectáreas que tiene la ciudad de Rosario. Y eso lo hicimos porque no entramos solamente al Consejo a impugnar o a decir lo que estaba mal, sino que además presentamos proyectos, acompañamos las iniciativas de quienes en este momento están gobernando o quienes pueden haber gobernado hace un tiempo, acercándole propuestas alternativas. Digo, eso de alguna manera muestra también una diferencia con lo que pueden ser otros espacios alternativos similares a los nuestros, donde solamente entran a las instituciones para hacer un fenómeno y no una posibilidad de alternativa real de transformación para la ciudad. Dijiste algo y no quiero dejarlo pasar. En algún momento claramente dijiste para los que queremos gobernar la ciudad. No me me sonó. Bueno, nuestra intención es en algún momento llegar a la intendencia de la ciudad de Rosario. Y lo digo porque hoy hacía yo una editorial diciendo, estuvo acá la semana pasada María Eugenia Smook, y me parece que cuando las cosas son claras y son sin vueltas, la verdad que te puede gustar o no, pero son como son. María Eugenia Smook decía la semana pasada, mira, el transporte no tiene solución si no tenés tal cosa y tal otra. A mí me puede o no gustar, pero es esta la realidad. A mí puede no gustarme que ustedes quieran o no pensar en la intendencia, pero me parece absolutamente lícito, legal, legítimo que digan, sí, nosotros queremos ser parte de la intendencia de Rosario en algún momento, digo, y este es un objetivo. Sí, absolutamente. Está bien. Sí. Y me parece que está bueno para la señora que tiene la zanja llena de agua o tiene los yuyos sin cortar, que sepa claramente, bueno, mira, esta gente en algún momento con este criterio quiere dirigir los destinos de Rosario. Sí, así es. Dale, Juan, dale, te veo con ganas. No. A ver, creo que cuando nosotros, volviendo al inicio de Ciudad Futura, al 2001, digo, me parece importante. Cuando nosotros vemos que... Porque hoy vos tenés una crisis social muy profunda. Tremenda. Muy profunda. Nuestra ciudad, lamentablemente, y esto uno lo dice con dolor, digo, porque es la ciudad donde nací, donde me voy a quedar toda mi vida, digo, es la ciudad más violenta del país y una de las más desiguales. A la crisis que hoy está viviendo nuestro país, con 50% de inflación, 40% de pobre, el dólar a 200 pesos, 55 millones de 1.000 millones de euros con el FMI, digo, todo esa bomba, digamos, social, económica, que hoy tenemos en nuestro país, en Rosario se ve profundizada por la violencia. O sea, hoy tenemos un grado de descomposición social enorme. Ahora, lo que también está en crisis son los instrumentos para abordar esa crisis social.
Porque vos ves la política y decís, ¿quién va a resolver esto? Y no lo digo por personas concretas, lo digo desde qué Estado. Hoy tenemos un Estado que desaprendió a hacer cosas. Hoy tenemos un Estado incapaz de resolver hasta los conflictos más chicos, como decir, la zanja. O sea, si tenemos un Estado que no puede resolver... La gente está descreída de por sí ya. La gente está descreída y el Estado hoy es profundamente incapaz. Y Entonces, piensa inclusive en la connivencia que hay entre gobierno... Es que el grado de violencia que hoy vivimos en nuestra ciudad es imposible. El desarrollo de las bandas criminales y el narcotráfico en la ciudad de Rosario es imposible de desarrollarse sin grado de complicidad. No solamente de la política, sino también del Poder Judicial, del sector privado y empresario. Digo, acá hay un nivel de connivencia y el narcotráfico está penetrando en todos los sectores sociales. Hoy no hay sector que de alguna u otra forma no tenga vínculo con el narcotráfico. Ahora, lo que tenemos que hacer es juntarnos todos aquellos que no tenemos nada que ver con eso, no importa en el partido en el cual estemos, no importa la actividad que desarrollemos, si estamos en el consejo desde la política, si estamos en el Poder Judicial, si estamos en los medios de comunicación, si estamos en el sector empresario. Digo, si no encontramos una manera de juntarnos todos aquellos que no tenemos nada que ver con esos poderes mafiosos, para enfrentarlos no tenemos salida. Porque acá no se trata de quién gane las elecciones. Acá se trata de cómo construimos un poder diferente para expulsar a las mafias de nuestra ciudad. No hay ningún proyecto político, ningún proyecto de vida que se pueda desarrollar en Rosario si nosotros no cortamos con el circuito de la violencia. Entonces, ¿por qué digo lo del 2001? Porque me parece que lo que viene estando en crisis, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, es cómo encontramos dispositivos políticos, nuevas formas de democracia, que tengan mucha más legitimidad social para poder enfrentar los problemas que hoy tenemos. La democracia representativa, tal y cual la conocemos del siglo XX, ya no funciona más. Yo digo, uno se va encontrando en la calle todos los días con esto, ¿no? Yo lo comentaba hace un ratito también, estaba con unos amigos que son mis hermanos de hace, de los 13 años que estamos juntos, y no hay manera de ponerte a charlar un tema sin que este sea el bueno y el otro sea el malo. No hay ninguna posibilidad, insisto, son mis hermanos, no nos vamos a pelear por esto ni dejar de hablar, pero la discusión es, ¿hiciste todo bien? ¿Hiciste todo mal? De la política de Rosario entiendo, esto lo veo yo, puede no ser así. Ciudad Futura está a un costado de esta realidad, pero con la gente mirándolos con algo de quienes son una desconfianza. Vos decís, mira, nosotros donamos el 70% del sueldo, entonces la gente descreída dice, sí, descuento el 70%, donan el 70% del sueldo, pero seguro que tal cosa o tal otra. Y no, viste, estos pibes se hacen los progres, pero, viste, sabés cómo viven, toda la que tienen y todo esto. Digo, de Ciudad Futura deja no sé cuál es la razón en el ingenio popular, y pareciera ser también un partido que tiene mucho más peso en los jóvenes que en nosotros, lo que tenemos mucho más años. ¿Esta visión mía ustedes la sienten o yo estoy equivocado, estoy trasnochado? No, me parece que es válida, que es un análisis absolutamente válido, y uno también en el camino de esto va aprendiendo, bueno, cómo poder ir rompiendo, digamos, esas construcciones un poco más simbólicas que se pueden llegar a hacer. Digo, no se hacen, digo, la gente no llega a percibir o a pensar eso de manera casual. La realidad también es que cuando nosotros irrumpimos dentro de las instituciones, digo, hemos de alguna manera roto un esquema de poder incluso dentro de la ciudad que ha molestado, que ha tocado ciertos intereses, y hemos tenido las famosas operaciones de todo tipo. Cuando uno dice, o cuando Juan cuenta que nos fuimos a vivir al Tambo La Resistencia para defender las últimas 500 hectáreas que existen en la ciudad y demás, más allá de lo romántico que pueda parecer, eso toca intereses. Eso toca intereses concretos, económicos, reales. Entonces, digo, hay toda también una construcción que se ha hecho durante mucho tiempo de decir, bueno, ojo con esta gente, y digo, mucho ataque recibido que nosotros creo que humildemente lo hemos sabido ir, digamos, de alguna manera afrontando. Después pasa esto también, que muchas veces estamos todos como, bueno, ¿cómo me gustaría que pase algo nuevo, que algo distinto, que estén ahí porque tengan otros valores y no por la guita y demás? Y después, cuando eso parece que aparece y
desconfío, por las dudas. Yo creo que también son mecanismos de defensa que muchas veces la gente tiene para decir no me quiero ilusionar y que después otra vez volver a sentir que son todos lo mismo. Pero bueno, lo que nosotros tenemos en claro es que cuando decimos que queremos gobernar esta ciudad, es lo que decía Juan, no es meramente ganar elecciones. No queremos hacer cualquier cosa para llegar a un lugar de decisión. Queremos hacerlo con esta forma de construcción, el tiempo que nos lleve, pero no traicionando lo que somos y lo que construimos en todos estos años que tanto nos costó. La realidad, y creo que elección tras elección, incluso creo que también tiene que ver por parte de un proceso de aprendizaje también nuestro. Cuando entramos en las instituciones en el 2015 teníamos 28 años, había mucho desconocimiento de una cantidad de cosas, y bueno, uno también va aprendiendo, va construyendo, va buscando la forma de poder comunicar lo que hace de maneras distintas, de acuerdo también a las edades, a las realidades donde vive cada uno. Está claro que es ofensivo decir esto, teníamos 28 años, viste, como si ahora tuvieran 60, que la verdad que Siendo re pibes, claro, igual. no, teníamos 28 años, bueno, claro, ahora ¿cuántos tienes? 34. Claro. 4 Karen, 36 yo. Claro. Juan, brevemente, Sí. así desmitificamos de una buena vez el tema, y ya lo nombró Karen 2 o 3 veces, y vos una creo, el tema del tambo, ¿sí? Porque ese tambo lleva, trae, deja dudas, que la exención, que la no exención, que es un curro, que tal cosa. Explícamelo brevemente. Bueno, te lo uno con esto que decía Karen. Cuando aparece algo distinto, Sí. todo el sistema intenta atacarlo para mostrar que en realidad somos todo lo mismo. Esa es la explicación de por qué, cuando surge una cosa diferente, desde el tambo en su momento, o un partido nuevo como Ciudad Futura, que además la gente lo vota y lo apoya. Digo, porque a nosotros en las últimas elecciones nos votaron, siempre digo lo mismo, una cancha de Newell y una cancha central absolutamente llena, 80.000 personas. Acá en la última elección la votaron 100.000 personas. Digo, hoy Ciudad Futura tiene un nivel de apoyo popular enorme, muy parecido al del resto de los partidos. Claramente entre el primero y ustedes, quinto, había un 8% de diferencia. 7 puntos de diferencia, 35.000 votos. No existe. No existe la última la elección diferencia. salió empatada. Claro, no hay Empatada. diferencia, es cierto. Digo, ¿y qué es el tambo de la resistencia que generó tantos amores y odio? Porque se daba esto, aquellos que lo defendían y aquellos que lo defenestraron. El tambo de la resistencia creo que se convirtió en un símbolo porque creo que fue el pedacito de ciudad que se negó a desaparecer ante la voracidad del mercado y ante el olvido del Estado. El tambo de la resistencia es nada más ni menos que el último tambo que le quedaba a la ciudad. Antes las ciudades tenían algo hermoso, que era que convivía lo urbano con lo rural. Digamos, la producción de alimentos con la urbe. Y muchos lugares en el mundo los siguen manteniendo, claramente. Es más, los países desarrollados lo promueven y lo mantienen. O sea, que uno no tenga que consumir alimentos que se producen a 800 kilómetros de distancia, con lo que significa eso en términos de sustentabilidad ambiental y demás. Bueno, en la ciudad de Rosario, lamentablemente, se fue expulsando cada vez más la cuestión productiva y la cuestión verde hacia afuera, por la especulación inmobiliaria. Esas tierras, que eran tierras inundables, son tierras inundables, que eran para uso productivo y demás, eran muy baratas. Y además se valorizaban cuando el Estado hacía obras públicas. Entonces quedaba, hace 40 años que funcionaba ese tambo en ese lugar, era el último que quedaba en Rosario. Ahora, el mercado, junto con algunos vivos dentro del Estado, tenían planificado en Nuevo Alberdi hacer un gran negocio, que era comprar tierra barata, inundable, rural, que el Estado, o sea, todos nosotros, pongamos mucha plata para que eso deje de ser inundable y deje de ser rural, y hacer un negocio millonario vendiendo la tierra para hacer un barrio privado. En ese lugar, además, viven un montón de familias que históricamente habitaron ese lugar, desde el tambo hasta 300 familias. Y nosotros casualmente empezamos a militar en ese lugar. Y cuando empezamos a militar, la gente nos empezó a contar, después de la gran inundación de 2007, que estaba viniendo gente que le tocaba la puerta y le decía, en ese lugar donde habían construido su vida un montón de tiempo, en diciembre se tienen que ir, o agarran los 2 monedas con 50 que le ofrecemos, o a fin de año viene la municipalidad con la topadora porque esto va a ser un barrio privado. Y entonces ahí los vecinos nos empiezan a decir cómo nos defendemos ante esa situación. Y los vecinos, tanto el tambo como los 300 familias, tienen un montón de derechos que venían siendo ilegalmente pisoteados. Entonces simplemente lo que hicimos fue defender a esos vecinos. Y como nosotros cuando nos comprometemos con una causa cuando es justa, no solamente lo decimos con el pico, sino que lo sostenemos con el cuerpo,
nos pusimos, asesoramos legalmente al Tambo de la Resistencia, que todos piensan que, o mucha gente intentó decir que lo fundamos nosotros, o sea que se nos ocurrió un día hacer un tambo, que eso debe quedó, ser... creo que claramente en un montón de gente. Claro, como Somos decía... los de más hecho, hoy- sonsos del planeta. Hoy sí. teníamos muchos mensajes, sabiendo que iban a estar ustedes Sí. acá como invitados en el programa, un montón de mensajes con respecto al tambo. Bueno, digo, es que es más, creo que la actividad productiva tambera debe ser la más difícil, la más sacrificada, la más compleja y la que menos recursos menos genera. Y claramente no es una buena decisión poner eso. El tambo existía hace 40 años. Y lo que le hicieron una estafa y lo querían desalojar ilegalmente. Entonces lo que hicimos fue asesorarlo legalmente, brindarle nuestro equipo de abogados, pero además dijimos, esto es un valor para la ciudad. Que exista hoy todavía un pequeño tambito que resiste un modelo de producción diferente es realmente un valor. Entonces nos fuimos a vivir ahí y lo que dijimos fue, esto que es un pequeño tambo familiar, puede ser una cooperativa que genere puestos de trabajo genuino. Podemos agregar valor en origen. Entonces ese tambo, que hoy ya no existen más tambos de esa escala, porque hoy hay 2 o 3 tambos en el país de miles y miles y miles de vacas, porque todo tiende a concentrarse. Estos tambitos no existen más porque se funden. Entonces nosotros dijimos, si hacemos una pequeña fábrica láctea para agregar valor en origen, entonces que no se venda esa leche fluida a una fábrica, sino que se convierta en quesos y en dulces, genera puestos de trabajo, podemos dar un producto, un alimento sano, saludable, rico y barato a la ciudad, y ese modelo, esa que estamos haciendo en esa pequeña escala, lo podemos replicar en otros lados. Entonces así fue como con mucho esfuerzo montamos la fábrica y hoy eso es una unidad productiva que funciona en términos económicos, en términos de que no tiene subsidio del Estado, sino que muestra que si un grupo de gente se organiza para laburar, puede laburar, puede producir un alimento y la gente lo disfruta. Además, yo le recomiendo a todos aquellos que no conocen los productos del Tambo de la Resistencia que pasen por la lactería, ahí en Avenida Alberdi y Carballo, y prueben los quesos del Tambo de la Resistencia. Bueno, seguimos con Karen Tepp y Juan Monteverde. Karen, esta semana aprobaron el presupuesto. Así es. Se supone que tendrá un esquema de mayor gobernabilidad Hapkin con el presupuesto aprobado por ustedes. Algunas modificaciones le hicieron a eso. Pero también entiendo por lo que estoy escuchando de ambos que no están en un 100% conformes con el esquema de gestión del actual intendente o lo sueño yo, qué sé yo, no sé. Contame. A ver, sí, aprobamos el jueves pasado el presupuesto, la ordenanza general impositiva y un plan de financiamiento para infraestructura en la ciudad por unanimidad. En nuestro caso, en los últimos años hemos acompañado en el presupuesto siempre acercando algunas modificaciones que tienen que ver generalmente con el refuerzo presupuestario en algunas áreas que entendemos necesitan en este momento en particular tener una mayor partida presupuestaria. Por caso, Oficina de Asistencia y Empoderamiento a las Víctimas. Creemos que es un espacio que hemos creado por ordenanza desde nuestro bloque, con la iniciativa también de otros en su momento, entendiendo que es una realidad que vive la ciudad y que hay muchas familias que cuando pierden un familiar en manos de la violencia urbana necesitan de una asistencia del Estado. El programa de urbanización de barrios populares, que también lo enmarcamos, incluso en una política de seguridad para la ciudad, la necesidad de poder saldar esa deuda que tiene la democracia de mejorar las condiciones materiales de vida de nada más y nada menos que 112 barrios en la ciudad de Rosario, donde muchos de ellos no tienen al día de hoy acceso al agua potable. Esas son parte de algunas de las propuestas que nosotros acercamos o pedidos al intendente en términos de priorización de su agenda. Nosotros tenemos claramente diferencias con la gestión actual, básicamente porque uno viene también de espacios políticos distintos y muchas veces las prioridades políticas no son exactamente las mismas. Sí reconocemos que la gestión ha tenido siempre ante nuestra propuesta, ante el acercamiento de nuestra mirada, una predisposición a tomar determinados temas. Nosotros lo decimos con claridad. Cuando Pablo Hapkin asumió como intendente y presentó su programa de gobierno para la ciudad, en ese librito, que seguramente a ustedes les llegó como periodista, no existía ningún proyecto ni ninguna política que nombre la palabra acceso al hábitat, a la tierra, a la vivienda. Y hoy una de las principales políticas que está teniendo el Ejecutivo tiene que ver con
esa priorización de la urbanización de los barrios populares, de la posibilidad de tener una mirada distinta con el crecimiento urbano de la ciudad en la zona de Nuevo Alberdi, para poder diversificar y para que muchos sectores de clase media puedan soñar con la posibilidad de acceder a un terreno en la ciudad de Rosario y poder construir su vivienda. Entonces, en ese sentido, digo, nosotros siempre es esto que decía Juan, estamos en la oposición, pero no para tirar piedras, sino para acercar alternativas. Cuando en el año 2019 asumieron los nuevos gobiernos, tanto municipal como provincial y nacional, nosotros dijimos, no formamos parte de ninguno de ellos, pero a todos les vamos a acercar las propuestas que nosotros entendemos son prioritarias para la situación que estamos viviendo. Si ellos aceptan y están de acuerdo y demás, aún sin ser gobierno en este momento, vamos a poner todos nuestros recursos y nuestra predisposición para que se pueda avanzar en este sentido. En esa misma sesión, ustedes dijeron no al tema del Hilton. Te lo pregunto a vos porque estabas vos en la sesión. Juan lo sabrá, pero bueno. Sí, exactamente. A ver, nosotros venimos insistiendo, el intendente nos convocó previo a las PASO, ustedes recordarán a todos los presidentes de bloque, para atender o poder construir una agenda de cara a la violencia que estamos viviendo en la ciudad. En ese momento nosotros le acercamos una serie de propuestas al intendente y hay una que, de acuerdo al diagnóstico que nosotros hacemos de la ciudad, la única manera de cortar con la violencia que estamos viviendo es cortando con el lavado de dinero en la ciudad. Digo, la plata que mueve el narcotráfico y toda la economía delictiva que se despliega a partir del poder que van ganando las mafias. Dijo Juan, Rosario se convirtió en la capital nacional del lavado de dinero. Estamos absolutamente convencidos de eso. Es algo que veníamos de alguna manera sosteniendo hace varios años. Las noticias en los últimos meses lamentablemente nos han dado la razón en términos de cómo el narcotráfico no es un problema de los barrios. La violencia no es un problema solamente de los barrios. Está en esa ciudad formal, incluida, que muchas veces miramos y que disfrutamos e incluso miramos con orgullo en algunos paisajes de la ciudad. Digo, ahí esa intromisión y participación activa de determinados sectores de la economía que tienen que ver con el lavar el dinero del narcotráfico es para nosotros la principal arteria que hay que cortar. En ese sentido, y tomando la experiencia, no lo inventamos nosotros y demás, tomando la experiencia de lo que hicieron otras ciudades del mundo, tenemos que poder cortar con esa ruta. ¿Cómo lo puede hacer el municipio? Y nada más y nada menos que atendiendo a los negocios inmobiliarios. Una de las principales vías por las cuales se lava el dinero es la construcción, son las operaciones inmobiliarias. ¿Qué podemos hacer? Construir, nosotros llamamos Agencia de Justicia Urbanística, un órgano dentro del municipio, porque al municipio le llega toda esta información por los pedidos de edificaciones, por los pedidos de convenios urbanísticos y de este tipo de proyectos, para poder analizar y comprometerse con la investigación del origen de los fondos. Si podemos analizar cuál es el origen de los fondos y podemos separar la paja del trigo, que el proyecto urbanístico avance, siempre y cuando no sea un atentado urbanístico contra la ciudad. Ahora, en eso para nosotros, cuando se trata de inversiones tan millonarias, hay que poner el ojo. No, esto no quiere decir estar acusando a los empresarios de que son todos corruptos, de que son todos narcotraficantes, ni mucho menos. Pero sí que es una realidad en la que incluso, y Juan lo ha planteado durante la campaña muy claramente, incluso en el propio Colegio de Arquitectos cuando se dio el debate, necesitamos que el sector privado se comprometa también a poder reconocer que esto es una realidad que existe en la ciudad y justamente comprometerse para poder diferenciar a unos de otros. Bien. Juan, volvés al consejo. Uno puede decir, bueno, todo el trabajo que querés hacer lo podés hacer no estando en el consejo. No se lo diga dos veces que no va a subir. Primera... Bueno, no es el lugar que más le gusta. Bueno, digo, pero más allá de esto, yo te digo, a ver, decime en 4 palabras. Perdón, voy por otro lado. Repito hasta el hartazgo que a mi tía, a la vecina de Belén, al señor de la esquina, lo único que quiere es tener luz, agua, insisto, la zanja limpia, los yuyos cortados, e ir a comerse una pizza los sábados con su esposa y sus hijos. Digo, eso es todo lo que un vecino te pide, no pide mucho más que eso. Sí, que no lo maten en la calle. Sí. Bueno, ahora vas a ir a un lugar que no te gusta.
pero la señora te está escuchando, el tipo te está escuchando. A ver, dame una solución para esto que, la verdad, pareciera ser el ABC. Digo, porque por un lado recién Karen me contaba lo de un proyecto hipermillonario. Y el tipo que está del otro lado dice, yo lo que quiero, la verdad, es que salir con el bolsito y ir a comprar la leche a donde vos le dijiste y que no me maten. Y quiero ir a comer la pizza el domingo, nada más, no quiero otra cosa. ¿Cómo resolvemos eso? Yo creo que es haciéndonos cargo, básicamente. Vos decías, va a un lugar que no me gusta. No es que no me gusta el consejo. A mí lo que no me gusta es cuando la política se habla a sí misma y cuando está totalmente separada de lo que pasa en la calle. Y eso es lo que pasa muchas veces en el Consejo Municipal. Y eso a mí me da mucha bronca y me enoja mucho. Te vimos enojado una vez. Me he enojado, me han criticado y me han felicitado por esos enojos. Pues es que el problema es que la gente no quiere esos enojos, no quiere que ustedes se estén peleando. Yo creo que hay distintas cosas. Una cosa es pelearse por mezquindades, otra cosa es decir las cosas que hay que decir. Yo creo que hay determinados momentos en que las cosas hay que decirlas y hay que decirlas como las sentimos. Y creo que si algo ha mostrado Ciudad Futura en todo este tiempo es que no está peleando todo el tiempo, sino lo que está haciendo es llevando propuestas, digamos, acercando iniciativas, por eso digo que esto se resuelve haciéndonos cargo, pero siendo absolutamente firme cuando hay que hacerlo. Porque también llegamos hasta acá porque nadie se puso firme cuando había que hacerlo. Si hace 10 años, cuando la violencia estaba empezando en la ciudad, alguien nos hubiera escuchado cuando nosotros planteábamos se está lavando guita y Rosario es, digamos, triplica la tasa de homicidio con respecto a la cuestión nacional, porque se está lavando la guita acá, porque hay mucha guita que se está moviendo, que esa plata corrompe absolutamente todos los resortes del Estado. Entonces esto no lo vamos a resolver con más policía, porque la plata que hoy se mueve corrompe. Hoy está preso el jefe de los fiscales. O sea, sí. el jefe de todos los fiscales, que son los que tienen que esclarecer los delitos, está preso por corrupción. Está preso por proteger a las bandas. Entonces, cuando plantean que la respuesta a estas cosas es crear una nueva policía municipal, la plata que corrompe a la policía provincial va a ser la misma que corrompa a la policía municipal, porque es la misma que corrompe a los jueces, porque es la misma que corrompe a los políticos, porque es la misma que corrompe a los empresarios. Entonces, lo que tenemos que hacer para resolver esos problemas, que yo coincido con vos, la gente no pide grandes cosas. Lo que quiere hoy la gente en Rosario es vivir en paz. Es cada vez más simple. Antes era decir, bueno, poder irme de vacaciones, tener un trabajo que me guste, digamos, que esa agenda cada vez pedimos menos, es cierto. Cada vez la gente pide menos. Que a mí me pasa campaña tras campaña. Y lo peor es que uno va pasando las campañas y los problemas son los mismos y los deseos y las esperanzas son cada vez más bajos. Y eso es un problema. Porque una sociedad que pierde las esperanzas es muy difícil levantarla. Por eso muchas veces la bronca lo que hace es despertar ese fuego de rebeldía para cambiar las cosas. Lo peor que nos puede pasar es bajar los brazos. Entonces, desde nuestro lugar, es decir, nosotros no nos vamos a resignar nunca a olvidar por qué y para quiénes peleamos cuando entramos en esos lugares, y muchas veces esos lugares están preparados para convertirte en uno más del paisaje. Y de repente estar discutiendo los privilegios entre los políticos y no lo que está pasando afuera. Por eso para nosotros es fundamental mantener esos anticuerpos de los que hablaba Karen, que es donar hoy el 50% del salario, porque logramos bajarle el 30% a todos los concejales, que parecen cosas simbólicas, pero tienen que ver con esos anticuerpos para no convertirte en lo que criticás. Mantener los proyectos afuera, estar todo el tiempo en la calle y comprometerse con las causas de la gente común. Nosotros no estamos acá para defender nuestros propios intereses, para hacer una carrera política. Por eso muchas veces hacemos propuestas que son osadas, digamos, nos comprometemos con causas porque no estamos defendiendo nuestra carrera individual. Nosotros llegamos a armar un partido político, que es el camino más difícil. ¿Saben lo difícil que es? Desde la nada, sin el apoyo de nadie, juntar afiliado por afiliado, ir, presentarse elecciones, conseguir votos, todo eso. No hay ninguna experiencia en el país. A vos Ciudad Futura te puede gustar más, te puede gustar menos, podés coincidir en esto, podés no coincidir en esto otro, que para mí eso es lo que tenemos que aprender. Yo creo que si no aprendemos a que es imposible que estemos de acuerdo 100% con todo y que tenemos que ser capaces de decir, che, mira, esto me gusta y lo apoyo, esto no me gusta y lo puedo decir, y nosotros no nos tenemos que enojar cuando nos critican, pues decir, es válido que esto a vos te parezca que está mal o que lo harías de otra forma. Ahora, pero esto está bien, porque si no convertimos todo en una guerra entre una posición y la otra,
entre blanco y negro, y eso nos hunde cada vez más como sociedad. Y los problemas que tenemos son tan complejos que necesitamos realmente de todo. Entonces me parece que el camino en esta nueva etapa, que volviendo un poco a tu pregunta, creo que tiene que ver con eso. ¿Cómo somos capaces de juntarnos con la gente que no piensa como nosotros, pero buscar 3 puntos de coincidencia? Y fundamentalmente hacernos cargo. Nosotros hoy como concejales tenemos 5 bloques, somos el bloque más grande, pero somos oposición. Tranquilamente podríamos quedarnos sentados criticando, porque hay argumentos para criticar a todo el mundo, al intendente, al gobernador, al presidente, y diciendo, si no nos votan a nosotros, esto no cambia. Ahora, en el medio de todo eso, hasta que nosotros gobernemos, no queremos que se siga muriendo la gente, no queremos que la gente siga viviendo sin agua, no queremos que la gente le choreen cada 15 minutos. Entonces, hacemos propuestas todo el tiempo. Si hay un gobierno, no importa del color político que sea, que quiere agarrar nuestras ideas, nosotros vamos a estar ahí para trabajarlo en conjunto, porque no nos importa quién lo haga, sino que realmente se haga. Bueno, yo no puedo dejar, Karen, de preguntarte esto. La gente quiere saber. La gente está... y... Qué miedo que me da esta introducción. No, hace unos años Juan planteó un tema de zapatos con Roy y ahí quedó dando vuelta esa polémica, y vos estuviste en el centro de la tormenta, en el ojo de la tormenta, sí, con el tema de elegante. No sé, que cómo perdemos. Fue tema tiempo, nacional, chicos. Qué distinción, qué le tenemos que dar una distinción. Bueno, no, ya no sé si decir brevemente, pero bueno. No digas más brevemente. Yo no sé qué decir. Pablo lo va a saber entender. Bueno, ¿cuáles fueron las sensaciones? A ver, contame. No, a ver, por un lado me parece esto de polémica, ¿no? Y qué se discute también y qué se prioriza en la agenda y demás. Y uno siente, te voy a decir lo que siento yo habiendo presentado el proyecto y demás. Es como por un momento cierta impotencia, decir, bueno, ¿por qué tengo que ser noticia por este proyecto cuando hago una cantidad de cosas todo el tiempo que no tienen la misma repercusión? Y no lo digo solamente por la cuestión mediática, sino también dentro del consejo. Digo, ¿por qué tenemos que estar llegando incluso a discutir con otros concejales esto con una intensidad, y después otras cuestiones que claramente son de lo que realmente importan en la vida de los rosarinos y rosarinas no tienen la misma incidencia y la misma repercusión? Eso te genera cierta impotencia. Ahora uno dice, bueno, por eso uno va a dejar de presentar determinadas iniciativas y demás. No, genera bronca porque decís, hay un montón que presentan una cantidad de distinciones. Cuando Juan tuvo el debate acá, hicimos un recuento de cuántas eran las distinciones que había presentado cada bloque o interbloque en el Consejo. Y lo de Ciudad Futura es el que menos distinciones o proyectos de distinciones entregadas o presentadas tiene. Ahora, bueno, claramente hay distinciones que hacen ruido, que generan polémica y que, uno tiene que seguir adelante defendiéndolo. A mí me parece que hay que poder separar. Si la discusión es cuáles son los temas prioritarios en la ciudad, es una cuestión. Si uno quiere discutir por qué una distinción a tal persona o cuál no, también es válido, pero no sé qué más decirte, Dani. Son esas cosas también de construcción simbólica de determinado, de esto que vos estabas diciendo, bueno, ¿qué imagen queremos construir de Ciudad Futura hacia afuera? Y bueno, peguémosle por esto. Y hay más de uno a disposición y al servicio de esa causa. Bien. Juan, Karen, yo les agradezco muchísimo que hayan venido, que hayan pegado el madrugón un día domingo. Los chicos vinieron con su propio mate, con su propio termo. Muy bien, sí. Protegiendo la burbuja. No, gracias en serio. Bueno, mis felicitaciones por lo logrado para esta nueva etapa. Bueno, y ojalá desde esos 5 concejales de las ideas le podamos resolver el tema de los yuyos, del agua, de la zanjita, de la pizza al ciudadano. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por el espacio, y bueno, prometemos canasta de quesos para sortear también entre los oyentes para que prueben el sabor de la Ciudad Futura. El año que viene le clavamos junto con los bolsones de vegetales un bolsón de lácteos también para la gente. Muy bien, qué bueno. Ahí aplaude la gente. Así que ya está el compromiso. En febrero o marzo arrancamos. Perfecto. No se van a liberar tan fácil. Chicos. Gracias. Gracias.